Un saludo muy cordial a todos los que se unen a través de YouTube y le doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes la palabra de este cuarto domingo de Pascua, Día del Buen Pastor, pero también es la exaltación de la Santa Cruz. Hoy saludo muy especial a todos los que tengan el nombre de Felipe y Santiago, porque hoy es la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe, solo que prima la domínica, Día del Señor, pero realmente en la liturgia es San Felipe y Santiago, apóstoles. Entonces, qué bueno que los que llevan el nombre de Santiago y Felipe reflexionen y mediten un poquito sobre ese testimonio de ese par de hombres que dieron su vida por el Evangelio, dieron su vida por Jesús y que cuánto pueden ayudarnos ellos a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los invito a que, primero que todo, le pidamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos asista y nos ayude a entender y a comprender la palabra que vamos a escuchar. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, conscientes de que con frecuencia nos equivocamos, muy fácilmente faltamos a la caridad, faltamos al amor. Yo los invito a que le pidamos perdón al Señor, el que verdaderamente es ese buen pastor que conoce nuestra realidad. Oh buen pastor, queremos oír tu voz en las palabras retadoras que tú nos diriges. Señor, ten piedad. Oh buen pastor, que tu voz nos estimule a continuar tu trabajo en la iglesia y a hacerte conocer de todos los hombres. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh buen pastor, haz que sepamos reconocerte, tu voz que nos grita en los necesitados y en los que sufren. Señor, ten piedad de nosotros. Que el Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo, tenga misericordia y perdone todas nuestras faltas. Esa primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 14, 36 al 41. Y dice así. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Y estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y bautizaos, todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo, escapad de esta generación perversa. Los que
aceptaron sus palabras, se bautizaron y aquel día se le agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 20b, 25. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente, cargado con nuestros pecados, subió al leño para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos, mis queridos hermanos, pues, la lectura de este cuarto domingo de Pascua, Día del Buen Pastor, día en que debemos orar por nuestros párrocos y en especial por todos los sacerdotes. Tengamos en cuenta orar por el Pastor Supremo, Jesucristo, en la persona del Papa Francisco. Y oremos también por nuestro pastor, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, por el párroco de cada una de nuestras parroquias y por todos los sacerdotes que de una u otra forma también nos orientan, nos dirigen. En esa primera lectura que escuchamos, pues
Pedro nos deja asombrados, como aquel hombre temeroso, miedoso, que negó a Jesús, ya hoy no le importa enfrentar a los judíos y a los fariseos, y les dice claro y raspado que ese Jesús a quien ellos crucificaron, a quien ellos ajusticiaron sin un proceso justo, está vivo porque ha resucitado. Y ese es a él a quien él anuncia, a un Jesús vivo. Qué bueno que nosotros también tengamos esa gracia de reconocer que en Jesús hemos sido salvados, que en Jesús tenemos la gran oportunidad de un día encontrarnos con el Padre Eterno. Y el llamado claro de Pedro en esa alocución ante los judíos y ante los fariseos es invitar al bautismo, a que se conviertan, a que cambien de vida. Hoy nosotros tenemos un reto, usted y yo, que vivimos el ser de bautizados y por el bautismo hemos recibido la misión de ser profetas, de ser anunciadores de la buena nueva. Hoy hay muchos hermanos que hay que anunciarles la buena nueva, anunciarles el querigma, porque aunque son bautizados, viven como si no fueran bautizados, porque realmente no han conocido a Cristo, no han conocido el Evangelio. Y esa es la misión que tenemos hoy, nos deja claro hoy San Pedro en esta primera lectura. Y así como se convirtieron con esa predicación de Pedro y se hicieron bautizar alrededor de 3,000, pues nosotros tenemos un reto, que son muchos miles los que viven como si no estuvieran bautizados, porque no conocen a Cristo, porque no conocen el Evangelio. Y está en ti y en mí que ellos despierten de la oscuridad y del abismo y encuentren personalmente a un Cristo vivo que les anima, que les fortalece, que los ayuda a caminar. En ese Salmo 22 que respondíamos, el Señor es mi pastor, nada me falta. En este momento de encierro, de cuarentena, de cambio de vivir, porque veníamos de una vida muy distinta a la que estamos realizando en este momento, es a quien tenemos que clamar, al buen pastor. Porque si tenemos en nuestro corazón a Jesús, nada de esto nos tiene que atormentar. Ni la pandemia, ni el encierro, ni la cuarentena, nada nos tiene que preocupar. Porque teniendo a Jesús en el seno del hogar, en el centro de la familia, en el centro de nuestro corazón, lo tenemos todo. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús es la paz, Jesús es la alegría, Jesús es todo lo que necesitamos para estar alegres. Entonces, qué bueno que hoy tomemos conciencia de lo que es el Señor es mi pastor, nada me falta. En esa segunda lectura de San Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 20b al 25, ¿qué nos está diciendo San Pedro? Jesús lo que hizo fue el bien, no hizo nada malo. Lo que hizo fue cumplir la voluntad del Padre, y más sin embargo cargó la cruz, fue ajusticiado, fue lapidado, fue de todas formas llevado a la cruz en una forma injusta, pero Él lo asumió por tu salvación y por mi salvación. Entonces,
Qué bueno que realmente nos volvamos a entrar en esta lectura, en esta carta de Pedro, y descubramos cómo por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos sanados. Somos sanados de todo aquello que nos roba la paz, de todo aquello que nos roba la alegría, de todo aquello que nos roba la salud. Somos sanados en las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el día propicio para que a los enfermitos les invitemos a que cubran su enfermedad en las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y qué más que cubrir con las llagas de nuestro Señor Jesucristo esta pandemia, este virus, que es invisible, pero que tantos estragos hace en la humanidad y que sigue haciendo en todo ser humano. Pidámosle pues al Señor y démosle gracias que por sus llagas somos sanados. El Evangelio, mis queridos hermanos, está tomado de San Juan en el capítulo 10, versículos 1 al 10. Jesús es la puerta del aprisco. Jesús es la puerta para entrar al reino de los cielos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no asumimos a Jesús como camino, como verdad y como vida, y no asumimos a Jesús como entrada o como puerta para entrar en la gloria, no es posible entrar. Ya tenemos el pasaporte, es el bautismo. Pero ¿qué sucede? Ese bautismo sin vida bautismal, sin vivir el ser del bautizado, no tenemos nada. Entonces, asumamos nuestro compromiso bautismal, asumamos esa misión que hemos recibido en el bautismo, esa filiación divina, pero también ese ser profetas, ser sacerdotes, ser hijos de Dios. Entonces, vivamos a plenitud nuestro bautismo, asumamos nuestro compromiso bautismal, vivamos la caridad, vivamos el servicio, desgastemos que nuestras manos se encallezcan, se llenen de llagas, pero de hacer caridad, de prestar servicio al más vulnerable, de prestar un servicio al necesitado, al que sufre. Y seguro que esas manos encallecidas por la caridad y por el servicio nos abren la puerta para entrar en la gloria. Porque Cristo asume nuestra propia vida, y si asumimos nosotros a Cristo en nuestra vida, tendremos, como dice el mismo Evangelio, entrar y salir y tener allí buenos pastos y tener agua fresca para calmar nuestra sed de infinito. Y recordemos, todos los que vinieron antes de Cristo, como lo dice el mismo Evangelio, fueron usurpadores, ladrones, asaltantes. Pero Cristo ha venido como buen pastor, como puerta del aprisco, y ha venido más que eso, a darnos vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, que este Jesús que se nos presenta en este Evangelio hoy como la puerta para entrar al reino de los cielos, tengamos claro que es imitándolo a Él, haciendo la voluntad del Padre, como Él lo hizo, como nosotros también vamos a poder disfrutar de esa vida plena que Él viene a traernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo, buen día del Señor, disfrútenlo en familia. Recuerden que ustedes como padres de familia, con sus hijos son esos pastores que van dirigiendo su vida y los van llevando por el buen camino. Tomen conciencia de ese pastoreo que han recibido del sumo y buen pastor Jesús y háganlo con alegría, con entusiasmo, obrando siempre como Dios quiere.
Dios los bendiga. Un abrazo.